del 24 al 27. ¿Debe el cristiano pagar sus impuestos? Vamos a leer lo que dice acá, todos de manera, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos todos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pueden tomar asiento. Y esta es una historia interesante. Dice la palabra de Dios que ellos acaban de llegar a Capernaum. Capernaum es un lugar en donde el Señor Jesús, durante el ministerio de su vida, Él pasó mucho tiempo en esta ciudad, en este lugar. Y dice la Biblia que llegan los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un impuesto que se cobraba principalmente para el mantenimiento del templo, de tal manera que era algo, entre comillas, voluntario. Como ahora en nuestros días, cuando en un pueblito vienen y tocan y dicen: mire, señor, queremos que usted sea el, ¿cómo le dicen? El administrador, el catrín, el mayordomo. Queremos que usted sea el mayordomo. ¿Y qué dice la persona? Se alegra, se llena de gusto, porque el mayordomo tiene que poner unos 40, 50 mil pesos para las fiestas del pueblo y todo eso. Ahora, aquí no era un impuesto de 50 mil pesos, era un impuesto relativamente bajo y que se hacía normalmente una vez al año para el mantenimiento del templo, de tal manera que era un impuesto religioso, no era un impuesto del estado, del país. Y vienen estas 2 personas y le preguntan a Pedro y le dicen a él directamente: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Han escuchado a él predicar, han escuchado su doctrina, han escuchado su autoridad, y ellos quizá estaban pensando: bueno, porque la manera como él habla, la manera como se dirige, podemos nosotros deducir, eso es lo que posiblemente ellos pensaban, podemos nosotros deducir que Pedro, tu maestro, pues no va a pagar el impuesto, este impuesto tan necesario que nosotros tenemos que cobrar. El Señor Jesús no le da tiempo a Pedro para responder. Quizás Pedro se le queda viendo al Señor Jesús con una cara de: ¿lo va a pagar o no lo va a pagar? Porque en eso no ha predicado nada. Y entonces Pedro no responde, pero el Señor Jesús dice: sí, sí lo voy a pagar. Y después de que contesta, dice la palabra de Dios, versículo 25: y al entrar él en casa, y muy posiblemente su casa de Pedro, estaban ahí en Capernaum, y dice: y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Pedro, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: pues de los extraños. Jesús le dijo: luego entonces, pues los hijos, refiriéndose a él mismo, están exentos de impuestos. ¿Por qué él mismo? Porque si están ellos, los que vienen, los recaudadores de estos impuestos, vienen para cobrar el impuesto del templo, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, quien
podemos nosotros considerar que es dueño del templo, el rey es Dios. Y Jesús está diciendo: yo soy hijo de Dios, y ellos están viniendo pidiendo el impuesto del templo, del hijo de Dios que soy yo. Dice él: no deberían de venir a pedir ese impuesto. Si ellos supieran quién soy yo, no lo deberían de venir a pedir. Pero ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hacer algo. Vamos a pagar esos impuestos, esos 2 dracmas, y dice: para no ofenderles. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, ¿ofendía? Es una pregunta, yo creo. Cuando Él llega al templo y les habla y les dice: han hecho esta casa de oración una casa de ladrones, ¿los habrá ofendido? Yo creo que sí. Pero Él se refería aquí a una situación diferente. ¿Por qué? Porque cuando el mundo, en este caso, está viniendo al cristiano y está diciendo: hey, paga estos impuestos, Él está ahora con Pedro, que Él quiere enseñarle ciertas cosas a Pedro. Y para, entre comillas, no ofender a estos que vienen a recaudar estos impuestos, le dice a Pedro: mira, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca vas a encontrar una moneda que es un estatero. Esta moneda valía 4 dracmas, de tal manera que le servía para pagar los 2 dracmas de él mismo, del Señor Jesús, y pagar los otros 2 dracmas de Pedro. El Señor Jesús tuvo a bien pagar este impuesto a través de un milagro. ¿Por qué Él decidió de esa manera? ¿Por qué Él no le dijo a Pedro: mira, Pedro, sal y cuidado, porque va a caer del cielo un estatero, lo recoges y se los das a estos hombres? ¿Por qué no le dijo de otra manera? ¿Por qué habrá sido un pez? Ahora, ¿con quién estaba Pedro? Digo, ¿con quién estaba el Señor Jesús? Estaba con Pedro, y Pedro era un pescador. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera estado, por ejemplo, con Lucas? Lucas era un médico, era un doctor. Yo me imagino que si hubiera estado ahí con Lucas, le hubiera dicho de una diferente manera. Le hubiera dicho esto: Lucas, ¿sabes por qué le duele la panza a tu suegra? Sí, maestro. A través de mis años de práctica y de conocimiento, me puedo dar cuenta que mi suegra tiene apendicitis. No, Lucas, tu suegra no tiene apendicitis. Tu suegra tiene moneditis. Responde Lucas: ¿moneditis? ¿Qué clase de enfermedad nueva es esa, maestro? Pues a ti te digo, Lucas, ve y abre a tu suegra, y con lo que encuentres ahí pagas los impuestos a estos señores. Qué bueno que no fue Lucas, porque hubiera sido una historia diferente. Fue Pedro, y Pedro era un pescador. Ahora, ¿cuánto habrá tardado Pedro en ir, echar el anzuelo, sacar el pez, después buscar en su boca, sacar una moneda que era este estatero o equivalente a los 4 dracmas, y regresar? Dice la historia, regresando a Mateo capítulo 27, en el versículo 24 le dice: sin embargo, para no ofenderles, y le da una instrucción paso a paso. Y qué bendición que nosotros tenemos un Dios que nos da instrucciones paso a paso. Amén. No solamente le dijo: ve al mar, trae el estatero y regresa y se los das, sino le dice: mira, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo. Está diciendo qué usar. Y el primer pez que saques, tómalo.
Y lo que vas a hacer, vas a abrirle la boca y vas a hallar esta moneda y vas a dárselo, esta moneda, por mí y por ti a estos hombres. Y le da una instrucción. Y Pedro, no nos dice la Biblia que Pedro niega o se queda paralizado y le dice: Pedro, ¿qué te dije? Ve. Pero Señor, ya he ido muchas veces, nunca en mi vida he encontrado monedas en las bocas de estos peces. Lo único que he encontrado han sido a lo mejor calcetines, han sido popotes en sus narices, han sido bolsas, han sido chanclas, han sido otras, pero nunca me he encontrado una moneda, Señor. No voy a ir, rehúso. No, sino que el Señor Jesús le da esta instrucción a Pedro y Pedro obedece y sigue. Ahora, conociendo a Pedro, pudo haber sucedido algo ahí. Conociendo a Pedro, su ímpetu y esas ganas de a veces de ayudar en las cosas, pero no ayudar, pudo haber dicho algo, pero aquí no nos dice. Y podemos entonces reconocer que Pedro va, obedece, pesca, saca la moneda y con una sonrisota se acerca a estos hombres. Y yo me puedo imaginar que no le tomó mucho tiempo, porque cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, Él lo tiene a tiempo. Él sabía dónde andaba ese pez. Él sabía lo que tenía en su boca. Él sabía que en el instante que Pedro echara ese anzuelo, ese pez iba a caer, porque tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, que cuando Pedro va y Capernaum está a la orilla del mar, si hubiera estado ahí en la casa de Pedro, la casa de Pedro más o menos está como aquí está la iglesia y el mar está más o menos ahorita donde está el río. Esa es la distancia. Ahora hay una iglesia católica ahí en ese lugar. Pero Pedro, ¿cuánto nos tardamos para ir al río? 5 minutos, 3 minutos, llegamos rápido. Pedro echa el anzuelo. Quizás se tarda unos 30 segundos, quizás algo más rápido, 5 segundos. Dice: wow, rápido. Saca el pez, abre la boca, otro minuto. Dice: wow, una moneda, no lo puedo creer. ¿Habrá Pedro dicho: voy a echar otro anzuelo para más monedas? Quizás hubo esa tentación, pero él sabía que tenía que regresar. Regresa otros 3, 5 minutos. Yo creo que en unos 10 minutos ya tenía esa moneda en su mano para dársela a estos hombres. Podemos nosotros entonces ver algunas cosas. Número 1, Jesús pagó sus impuestos. El Señor Jesús pagó sus impuestos. Él fue responsable, aunque no tenía dinero, pagó sus impuestos y pagó por los impuestos de Pedro. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9: nuestro Salvador, el creador del universo, el creador del oro, de la plata, el que lo tiene todo y lo creó todo, el Rey de Reyes, que dejó su trono de gloria y vino a este mundo. ¿Por qué no tenía dinero? Dice la palabra de Dios, versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su pobreza que él tenía, enriqueció a los que necesitaban de su salvación. Ahora, ¿era malo ser rico? ¿Es malo ser rico? No. Pero él no quería atraer la atención de nadie
por su dinero. Él no quería atraer la gente por lo que podían obtener de él. Decir, ay, ese hombre como Salomón, como David, como Abraham, como Lot, como Saúl, como alguien más que eran hombres ricos. Nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, que se hizo pobre. ¿Para qué? Para que la gente pudiera venir a él. No por lo que podían obtener de él, sino por lo que verdaderamente ellos necesitaban, y era la salvación. Esa era la razón. Nuestro Señor Jesús se hizo pobre siendo rico. Ahora, este pago fue un pago inmediato. No se tardó 3 días. No les dijo a estos recaudadores, regresen la siguiente semana, como algunos hacen. Amén. Regrese la siguiente semana y mientras tanto te cambias de casa y ya desapareces. Amén. Él no, él dijo, ok, Pedro, ¿cómo ves? Estos hombres quieren que paguemos impuestos. Les vamos a pagar, y les vamos a pagar inmediatamente. Ve y trae la moneda. Y Pedro regresa con esa moneda. Su pago fue por ellos dos, por el de Pedro y por de él mismo. Su pago fue exacto. Pedro no encontró un talento menos, o un dracma menos, o un dracma más. Pedro encontró lo necesario. Y cuando nosotros estamos en necesidad, Él nos va a dar lo necesario. Pedro no continuó pescando, no se quedó ahí pescando y diciendo, que me esperen 1 hora, que me esperen 3 horas. Aquí voy a buscar, porque si este trae una moneda, más van a traer más monedas. Pedro no se quedó pescando más para ver si había más dinero en los demás peces. Su pago fue por provisión divina. Su pago fue algo milagroso. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que si tú tienes que pagar tus impuestos, tienes que decir, oh Señor, págalos tú milagrosamente. Porque ¿qué tuvo que hacer Pedro? Pedro tuvo que buscar el anzuelo. Pedro tuvo que caminar hacia el mar, al de Tiberias, al mar de Galilea. Él tuvo que si es un anzuelo, podemos pensar en un palito, una caña, y tirarla, meterse algo al mar, mojarse, esperar un rato, y después, cuando sintió, empezar a jalar de alguna manera. Y era trabajo. No llegó del cielo la moneda. Pedro tuvo que trabajar. Su pago, aunque fue de provisión divina, su pago fue después de que Pedro trabajó. Y pescar no es algo sencillo, no es nada fácil. ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar alguna vez? ¿Cuántos han pescado algo así en 5 minutos? Algunos sí, no me digan, ¿verdad? Porque me enojo. Pero algunos nos tardamos ahí media hora, 1 hora, esperando a que caiga el pez. Pero la parte divina en esto es que cuando Pedro fue y tiró, cayó el pez. Número 2, Jesús proveyó para los impuestos. Jesús no solamente pagó estos impuestos, pero nuestro Señor Jesús, Él fue el proveedor. Y debemos de recordar eso, de que Jesús, nuestro Dios, es nuestro proveedor. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, y Él va a hacer su parte. Jesús utilizó esto para enseñar a Pedro algunas lecciones. Y una de esas lecciones es que Jesús es Dios. Esa es una lección. Porque ¿quién puede decirle a alguien con tanta seguridad que vaya al mar y que aviente el anzuelo y que va a pescar un pez con una moneda adentro? Jesús es Dios.
También otra lección que le enseña es que Jesús es el proveedor. Filipenses capítulo 4 versículo 19 y en muchos lugares más nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos un Dios que provee, que sabe nuestras necesidades, sabe por lo que estamos pasando, conoce nuestros problemas y Él dice: hey, yo soy tu proveedor. Pero ¿confías en mí o no confías en mí? Tenemos que confiar en Él. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios lo tiene todo, de Dios es todo, Él es el proveedor. Y tenemos nosotros que confiar en Él y confiar en Dios de que Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos misioneros salieron dejando todo para ir a un mundo en donde Dios tenía que proveer todo? ¿Cuántos dejaron riquezas? ¿Cuántos dejaron un nombre y un apellido para hacerle caso a Dios y buscar a Dios y decir: ok, si Dios me va a proveer, tengo que hacer estos pasos? Y eso es lo que hacían muchos. Por ejemplo, Hudson Taylor, su tío que era doctor le pagaba cada 3 meses, si no mal recuerdo. Y cuando ya se le acababa el dinero, él tenía la posibilidad de decirle al tío: tío, ya es sábado y día de pago después de 3 meses. Pero en ocasiones decía: no, porque allá en el campo misionero en China, ¿quién me va a proveer? No voy a tener a mi tío en el cual yo puedo depender. Voy a depender completamente de Dios. Y eso es fe, el depender completamente de Dios. Jesús, otra lección que le enseña es que Jesús es el hijo del rey. Y le dice a Pedro: ¿cómo ves? Yo, siendo el hijo del rey, a quien no se debe de cobrar impuestos, vamos a hacerlo, Pedro. Vamos a pagar esos impuestos. Pero él estaba enseñando y dándole una lección a Pedro de que Jesús era hijo de Dios y es hijo de Dios. Otra lección que le enseña es que Jesús le hizo ver lo bueno que es ser hijos de Dios. El ser hijos de Dios trae bendición. El ser hijos de Dios trae provisión. Y cuando nosotros andamos con Jesús, nos va bien. Otra lección que Pedro aprendió fue: es mejor andar con Jesús que andar quizás con la suegra, que andar quizás con los amigos. Pedro en esa mañana pudo haber sido invitado por sus amigos para ir a pescar, algo que a Pedro le encantaba. Vamos a pescar, Pedro. Oh, pero el Señor Jesús me invitó a su casa, o a mi casa, tengo una cita, pero hoy es día de pago. Escuchamos ahí en el radio que los cobradores del impuesto de las 2 dracmas van a llegar hoy a mediodía y no tengo dinero y no sé cómo le voy a hacer. ¿Y qué hago? ¿Voy a pescar o me quedo con Jesús? Y en ocasiones ese es un pensamiento que nosotros mismos decimos: ¿qué hago? Hoy es día domingo, ¿trabajo o voy a ver a Jesús? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Trabajar o ver a Jesús? Bueno, pues si no trabajo, ¿cómo voy a pagar mis impuestos? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a proveer para la familia? Pero si algo hizo bien Pedro, es que se quedó con Jesús, que no tenía nada de dinero. Amén. Porque Pedro sabía: pues me voy a quedar con Jesús, pero estamos los dos pobres, ni él ni yo. Y hoy nos vienen a cobrar las 2 dracmas.
Vamos a ver cómo le hace Dios. Y en ocasiones es lo que nosotros tenemos que pensar. Vamos a ver cómo le hace Dios, porque yo no tengo ni la menor idea cómo le voy a hacer. Aquí Pedro está más pobre. Aquí mi esposa está más pobre que yo. No salió a trabajar a vender tortillas como le dije. Mi suegra menos dinero tiene. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a depender de Dios. Al final Pedro se quedó con Jesús y al final Jesús proveyó. Hermano, quédate con Jesús y Dios va a proveer. Dios va a proveer. Número 1, Jesús pagó los impuestos. Número 2, Jesús proveyó para pagar los impuestos. Y número 3, Jesús practicó lo que él mismo enseñaba. Ve lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 en el versículo 13. Ahí estamos cerquita. Marcos capítulo 12 versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro. Y qué hipocresía, porque le llamaban maestro, siendo así que no estaban dispuestos a seguirle. Y le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, porque nos has ofendido varias veces, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y qué bendición, amén. ¿Es lícito dar tributo o impuesto a César, sí o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué es lo que dice la inscripción? Ellos le dijeron: la imagen es de César, que estaba en la moneda. Respondiendo Jesús les dijo: ok, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: da tus diezmos a Dios y tus impuestos a Hacienda. Amén, es lo que estaba diciendo. Y dice la Biblia que se maravillaron. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que al primero que nosotros debemos servir es a Dios, y le debemos de dar nuestra vida, nuestra gratitud, nuestro tiempo, nuestro servicio. Pero sí tenemos una responsabilidad civil que cumplir. Oh, pastor, pero ¿qué tal si el gobierno nos dice que hagamos algo que a Dios no le parece? Ok, entonces hay que obedecer la ley de Dios. Pero aquí Dios no dijo: ¿sabes qué? Es pecado dar tus impuestos. Lo que Él dijo fue: es pecado no darle a Dios lo que tienes que darle a Dios. Amén. De tal manera que hay que practicar lo que Jesús enseña para ser de bendición a otros. Hay que practicar lo que Jesús enseña para ser de buen testimonio. Cuando estos hombres vinieron a cobrar el impuesto, Él no cerró la puerta y les dijo: váyanse, ¿qué hacen acá? Soy hijo de Dios. Eso hubiera sido de mal testimonio. No estoy. Amén. Dice mi mamá que no está. No, sino que pagaron sus impuestos para ser de buen testimonio. Nuestros hijos nos están viendo si pagamos o no pagamos. Nuestros familiares están viendo. Gente que nos conoce está viendo si estamos dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo te conocen a ti? Como el chompiras, el caco, el que debe, el ladrón, o el que es realmente responsable y obedece a Dios y paga lo que debe. Romanos capítulo 13 versículo 8
Dice la palabra de Dios, Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Pastor, pero debo mucho a Hacienda. Ora a Dios. Quizás Dios pueda hacer algo. Cuando tú obedeces a Dios, Dios de maneras, yo creo, aún milagrosas, nos ayuda. Y dice, ok, debes acá, una de dos, o yo te voy a proveer acá porque tú estás allá trabajando y echando el anzuelo, o yo te voy a bendecir de esta otra manera. Pero tenemos nosotros que creer en Dios, poner nuestra fe en Dios, creer que Él es el proveedor y hacer todo lo que está de mi mano, de mi parte, para hacer mi trabajo y dejar que Dios haga su trabajo. Es bueno, será bueno pagar los impuestos. ¿Debe el cristiano pagar sus impuestos? Sí, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a creer más en ti, a tomar esa buena decisión. Cuando tenemos una opción y decidir qué hacer, ayúdanos a tomar la decisión de estar contigo, de buscarte a ti, buscar tu voluntad y saber, Señor, que tú eres el proveedor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a seguir trabajando, a hacer lo que tenemos que hacer. Y gracias, Señor, te damos, porque aún en esto podemos ver tu provisión, podemos ver tu providencia, podemos ver tu amor hacia nosotros. Bendice, Señor. Y si hay quizás alguien aquí que no sé, pero quizás, Señor, que debe algo muy grande, quizás imposible de pagar, oh Señor, ve su fe de ese hermano, de esa hermana, y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio y que podamos, Señor, pagar lo que debemos. Bendice tu palabra, te damos gracias. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Pastor, yo necesito confiar.